Buenas tardes, Dios los bendiga. ¿Cómo han estado? De nuevo acompañándolos en sus hogares, desde donde nos estén viendo en esta tarde de abril del 2020. Continuando con nuestro devocional de Filipenses capítulo 3, desde la Iglesia Bautista El Buen Pastor de Bucaramanga. Mi nombre es Jorley Parra. Vamos a leer la carta de Pablo en Filipenses capítulo 3, versículo 1 al 3. Dice: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. ¿Dónde está puesta nuestra confianza? ¿Cuál es nuestro gozo y cómo podemos cuidarnos de no perderlo? Gozaos y guardaos son los dos verbos que quisiera resaltar en esta tarde. Gozaos en el Señor, guardaos de los malos obreros, que vienen siendo los malos maestros o malos instructores en la palabra de Dios. No es incongruente. Algunas veces nosotros pensamos que vivir felices o vivir gozosos es no tener ninguna preocupación y no estarnos, es cierto, no es estar en un estado de ansiedad, pero pensamos que no es estar pendiente de algo, que es no tener que tener ninguna ocupación ni estar pendiente de ninguna clase de circunstancia en nuestra vida, que nada nos afecte, que no tengamos ningún inconveniente y que nadie nos ponga en peligro el estado de felicidad que tenemos. En la Biblia no es tal cosa. En la Biblia los creyentes somos llamados a gozarnos en medio de las dificultades, en medio de las adversidades, en medio de los peligros, pero no solo peligros de enfermedades, no solo peligros de accidentes, no solo peligros circunstanciales, sino también peligros a través de las personas. También tenemos que cuidarnos de las personas. Es cierto que no debemos vivir prejuzgando ni prevenidos por las personas, pero sí debemos entender que los factores ambientales, los factores climáticos, las circunstancias en general, no es lo mismo que las personas, porque las personas traen intenciones siempre que tratan con nosotros. Así que gozaos en el Señor, parece decir el apóstol Pablo aquí. Tengan en cuenta que la alegría en Cristo no nos vuelve descuidados. De hecho, cuando terminamos ayer nuestro devocional, en el capítulo 2, resaltamos a Epafrodito y el día anterior resaltamos a Timoteo. Y vimos que eran grandes siervos de Dios, de buen ánimo y siervos esforzados, colaboradores. Tal vez lo que hizo el apóstol Pablo aquí es una transición. Muy seguramente fue una transición mostrando los buenos obreros, lo de buen ánimo en Cristo que fueron Timoteo y Epafrodito, para ahora entrar a hablar de quienes no lo son. Y entonces dice: de todas formas no pierdan su gozo, porque a mí no me es molesto el escribir las mismas cosas, estarles recordando esto, y no pierdo la alegría en el Señor por eso, y espero que ustedes tampoco la pierdan, porque ustedes están buscando estar seguros en Cristo. Así que no pierdan el gozo, por lo que les voy a decir, más bien continúen gozándose en Cristo, entendiendo de que estamos en un mundo que pueden haber personas que, como los define acá, sean perros, malos obreros, mutiladores del cuerpo. Eso suena muy fuerte. La expresión perros fue utilizada también por Cristo. La expresión perros fue utilizada también en el Antiguo Testamento por personas alrededor de David, el rey. La expresión perro fue utilizada en el Nuevo Testamento también por Pedro en una de sus cartas. Y primordialmente quería decir en ese contexto aquellos que no eran del pueblo de Dios. En el Antiguo Testamento el pueblo judío, o sea, perros eran los que no eran del pueblo judío, y en el Nuevo Testamento serían los que no son creyentes en Cristo. Aunque digan serlo, aunque se llenen de argumentos intelectuales, pero realmente no son verdaderamente creyentes. Eso es lo que quiere decir esta expresión: guárdense de los que no son creyentes. Pero también les llama malos obreros, porque no están construyendo la obra de Dios, están más bien destruyendo lo que supuestamente van a construir, que es la fe en Cristo y el caminar en Cristo en esta vida con el gozo puesto en Dios, a través de la fe en Cristo.
Y también le llaman mutiladores del cuerpo, que aquí es cuando ya viene más en la práctica lo que Pablo les está pidiendo a ellos, que se protejan. Eran muy buenos creyentes, una iglesia muy sana, pero tenían un gran riesgo. Los mutiladores del cuerpo son los que enseñaban que debían circuncidarse para ser salvos o para andar verdaderamente en comunión con Dios, aquellos que no habían nacido bajo la raza judía, bajo el pueblo judío o bajo la religión judía, que eran creyentes en Cristo. Estos malos obreros o malos maestros les decían que tenían que circuncidarse. Dice, porque nosotros somos la circuncisión. A propósito, mutiladores del cuerpo significa, es muy importante porque precisamente la circuncisión era una intervención quirúrgica muy rudimentaria en esa época, no como ahorita, donde al miembro masculino se le retiraba el prepucio, como señal que le fue a Abraham del pacto de Dios con él. Pero ahora en Cristo no tenemos que hacer eso. Entonces Pablo dice, nosotros somos la circuncisión, tenemos la marca en nuestra vida, no en la carne, no en el cuerpo, sino en el Espíritu, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús. En otra carta el apóstol Pablo le llama circuncisión a la obra interna del Espíritu Santo, que el Señor Jesucristo le llama el nuevo nacimiento, la transformación del corazón, el cambio de alma, de prioridades, ahora enfocados en la gloria de Dios por medio de Cristo y no en nuestras propias necesidades o más bien en nuestras propias tendencias pecaminosas, sino todo lo contrario, abandonando nuestro pecado y corriendo a Cristo desde dentro. Lo deseamos, lo anhelamos, no lo hacemos perfectamente, pero ese cambio espiritual es la verdadera circuncisión, la verdadera marca del creyente, desde dentro, desde la obra del Espíritu. Servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Y aquí es donde viene esta sección, la continuaremos en los siguientes versículos. Lo que Pablo quiere hacer, quiere derribar el hecho de que podamos ser mal instruidos en el Evangelio, poniendo la confianza en métodos religiosos, en liderazgos humanos, en argumentos filosóficos y no en Cristo. Y que nuestra salvación, lleguemos a pensar, depende de nuestras obras o de nuestra religiosidad o de ciertas prácticas que realicemos y no de Cristo Jesús, su obra, su vida, su muerte y su resurrección. Hay gozo cuando confiamos en el Señor, pero también tenemos que guardarnos de aquellos que nos quieren hacer desconfiar de Cristo, en nuestra vida presente y en nuestra vida eterna. Así que gócense en el Señor y guárdense de los que mal les enseñan. No solo de las malas enseñanzas, sino de los que mal les enseñan. No tenemos que arremeter contra ellos, pero sí tenemos que guardarnos, sabiendo que todos van a tener intenciones con lo que enseñan. Todos los seres humanos queremos que los demás crean como nosotros. Nosotros queremos creer como la Biblia enseña sobre Dios y sobre Jesucristo, para estar gozosos, estar alegres y tener vida eterna. Oremos. Señor, te damos gracias en esta tarde por permitirnos recordar que nuestra confianza no está en la carne, es decir, no en el ser humano ni sus estrategias o filosofías religiosas, argumentativas, de prácticas o de esquemas étnicos o de cualquier tipo, sino está en Cristo Jesús. Nuestra confianza está en Cristo, en su obra, su vida, su muerte, su resurrección, para darnos vida eterna, pagando por nuestros pecados y viviendo la vida perfecta que no pudimos vivir, para poder ser transformados por la obra de tu Espíritu Santo, y que esa es la marca interna que tenemos, el cambio de corazón que nos has dado por la obra de tu Espíritu que mora en nosotros. Ayúdanos a estar gozosos y a guardarnos de todo lo que nos quiera dañar ese gozo y esa confianza, a no confiar en la carne, sino confiar siempre en ti. Te damos la gloria en el nombre del mismo de tu Hijo Jesús. Amén. Dios los bendiga.